camino llevan a Tabasco. Ahí se forjó la amistad entre los hermanos Amílcar y Luis Alberto Olán Aparicio con Andy López Beltrán. Ellos forman parte de El Clan, el grupo de empresarios beneficiados con obras y contratos millonarios por sus nexos con el hijo del expresidente. Lo mismo participaron en las obras del tren interurbano con el Balasto, que vendieron medicamentos al IMSS e importaron combustible de Estados Unidos. En julio de 2015 se tomó esta foto de Amílcar con Andy en la elegante boda de Olán. Con la llegada del obradorismo, vinieron días prósperos para los amigos. Amílcar Olán es la cara visible de las empresas beneficiadas, algunas a nombre de sus familiares o trabajadores. El hermano Luis Alberto es considerado un operador para expandir los negocios con presuntos nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y los negocios se concretaron. Mexicanos contra la Corrupción documentó que entre los años 2020 y 2022, la empresa Romedic de Amílcar Olán recibió contratos por 490 millones de pesos del Instituto de Salud para el Bienestar. Con la compañía Boyago, a nombre del contador de Amílcar, le vendieron al IMSS medicamento para diabéticos hasta con 1000% de sobreprecio. En 2018 también rentó en 40 millones de pesos por 5 años un edificio al Poder Judicial tabasqueño. En 2024 los amigos de Andy también entraron al negocio de la importación de combustible con la empresa Portacelis Gas and Oil. Realizaron operaciones por 7 millones de dólares. Un entramado donde también aparece el crimen organizado. Latinus reveló un audio donde Luis Alberto Olán se jacta de su relación con Iván Casarín el Tanque, uno de los líderes del cártel Jalisco Nueva Generación. Como mañana me van a ver con ese cabrón armado, pero van a quedar así. Él sabe que yo conozco al Tanque aquí, al de la Maña, y como vio que no le volvieron a molestar a ese güey que lo llevó a extorsionar y que la madre que quería no sé qué, y ya le dije, no, si yo me llevo con el Tanque, y yo le dejé cuenta y ya se quedó así. ¿A poco sí? Y me dice, a la madre, me dice. Silvia Otero, Azteca Noticias. Ahí están los nexos, ahí están los vínculos, no hay inventos, están las declaraciones de 2 al menos testigos en el orden de aprehensión a los Farías Laguna que indician, que señalan, que apuntan a Andy López Beltrán, aunque en Palacio Nacional, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ahora tenga esta causa de defensa del hijo del expresidente López Obrador. Roberto Gil Suárez. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias. Muy buenas noches, gracias. Jimena Villicaña, Jimena, ¿cómo te va? Manuel, buenas noches. Muy buenas noches. Lourdes Mendoza, Lourdes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches. Pues es la presidenta defensora ya y varios más de oficio de Andy López Beltrán, que todo este argüende lo comenzó él con esa carta que le envió al presidente Donald Trump la semana pasada. Una carta verdaderamente absurda, tonta, torpe en todos los sentidos de la expresión. Pero a mí lo que me llama la atención es que la presidenta se haya subido en ese tono, cuestionando el derecho de un país de determinar quién puede ser visitante o no. México tiene distintas reglas para aceptar visitantes que aplica todos los días. Y este cuestionamiento de qué es injerencismo solo explica una cosa. Y a mi juicio explica la protección visible que le van a dar a Andrés Manuel López Beltrán. La presidenta ya lo ha exonerado. La Fiscalía General de la República ha dicho que no va a investigar absolutamente nada, aun cuando hay denuncias presentadas que exigen que se abran investigaciones. Abrir una investigación no es en función de la discreción del Ministerio Público, sino a partir de lo que está en noticia criminal, que se aporte en una denuncia o se escucha en un medio de comunicación. Ahí están visiblemente los vínculos de López Beltrán con distintos empresarios que están siendo investigados. Hace unos días hubo un cateo en Estados Unidos de una empresa que está vinculada a otras empresas en México que tienen relación con el entorno empresarial, de amistad, de operación político-financiera de Andrés Manuel López Beltrán. La presidenta ya nos dijo que en este país se persigue a los adversarios, se persigue a los críticos, se persigue a los miembros de otras fuerzas políticas, pero no se toca con el pétalo de una rosa al entorno de Andrés Manuel López Obrador. Ese sigue intocable. El entorno, que son los hijos, los amigos, todos millonarios ya, Jimena. Todos millonarios, lo dijiste bien, Manuel. La presidenta se convirtió en la defensora de oficio de los narcos del bienestar. A mí me parece increíble que la presidenta insista en que, en su misma narrativa que usó con Rocha Moya, en que no hay pruebas contra Andy López Beltrán. Primero, vámonos a la cronología de los hechos. El 5 de agosto, el Departamento de Estado anunció que habría restricción de visas contra 65 personas por su calidad de familiares, socios personales o incluso socios comerciales con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y solamente 8 días después
con la ignorancia y la torpeza que caracteriza a Andy López Beltrán, salió él mismo a decirnos que a él le habían revocado su visa. Y entonces nos enteramos todos, dicen que en la política no hay coincidencias, y yo así lo creo, pues que él quizás estuviera señalado en este tipo de características que anunció el propio Departamento de Estado. Pero además de eso, ¿cuántos señalamientos son necesarios? Tenemos años de investigaciones periodísticas que nos han hecho ver cómo sus círculos cercanos, sus amistades se han beneficiado, contratos de gobierno se hicieron multimillonarios desde que llegó el papá de Andrés Manuel López Beltrán al poder, empresas fantasmas que los ligan a estas redes de huachicol fiscal, testigos que lo mencionan en expedientes de la FGR como uno de los responsables de estas redes de huachicol fiscal, que por cierto hoy el abogado de los hermanos Farías salió a confirmar que en efecto se trata de Andy López Beltrán a quien se refieren estos expedientes. Entonces, ¿qué más basta para que se inicie una investigación en este país contra los criminales? Pero lo que más me parece doloroso es el contraste en este país, porque recordarán ustedes lo que pasó en la inauguración del Mundial en México, cuando madres buscadoras caminaron pidiendo justicia y saber del paradero de sus hijos. ¿Qué dijo la secretaria de Gobernación? ¿Qué dijo la presidenta? Que iban a ser investigadas, quién las habían financiado, si habían sido traídas por la derecha internacional. Entonces, vivimos en el mundo al revés. A las víctimas en este país se les investiga, y a los victimarios que fortalecen estas redes criminales que tanto daño nos han hecho, se les ampara con la protección presidencial. Toda la protección, todo el cobijo desde Palacio Nacional, y de ahí para abajo. Y de ahí para abajo, y el problema no es si Andy puede ir o no a Estados Unidos. El problema es que le quita la visa por estar en las investigaciones de ser un guachicolero. Ese es el verdadero problema. Ahora bien, en cuanto nos enteramos de este escándalo, que hay que recordarlo, él no es soberanía nacional, porque él lo único que es el hijo de Andrés Manuel López Obrador. No es funcionario, no representa al Estado mexicano, no tiene una carrera, no ha hecho nada de su vida más que ser el hijo de su papá, y hoy multimillonario, ¿no? Muchos negocios. Pero el tema es que su papá en algún momento nos dijo: cuando tengamos un tema de soberanía, cuando esté en riesgo la soberanía nacional, es que yo voy a regresar. Y entonces ya están diciendo, el 30% de los internautas dijeron que el problema de la visa de Andy López Beltrán es que justamente tiene que ver con la injerencia de un país aquí en México, con la soberanía nacional. Entonces, ¿va a regresar ya el presidente López Obrador? Pues parece que sí. Pero no nada más eso. ¿Qué nos recetaron en la última reforma política? Que si había injerencia internacional en el país, pues no nos iban a reconocer las elecciones. Y estamos empezando ya casi al 3-2-1. Bueno, ellos ya empezaron, pero ellos siempre empiezan antes. Tienen otros tiempos, lo que es las elecciones del 27. Entonces, ahí no es un problema menor el que tenga visa o no. Es lo que está llevando al país, ¿no? Y la presidenta, su falta de discurso es de cómplice, no de jefa de Estado. Es curioso, a ver, esto que dices, porque ahora resulta que es injerencismo quitarle la visa a un hombre que no representa nada ni a nadie, porque no tiene cargo público, no es representante popular, no forma parte de alguna institución, no ha sido electo jamás en su vida. Es más, su primer trabajo, el que le conocimos, fue como secretario de Organización de Morena. Le fue muy mal, por cierto, 3 fracasos electorales. Pero es un ciudadano, no es ni el baluarte de la soberanía, mucho menos la causa nacional que aglutina a los mexicanos, Roberto. Y aquí ya lo tienen como el tema de injerencismo para justificar atropellos. Yo creo que esa es la coartada narrativa. Decir que esto es un acto de intervención en el proceso político electoral de nuestro país, que se está sancionando a los López Obrador, López Beltrán, porque es una manera de ayudar a la oposición o porque es una manera de debilitar al gobierno de Claudia Sheinbaum. Es claro que todo lo que hoy sabemos por las especulaciones, los audios, los contratos, las relaciones que hay clarísimas entre empresas, lo que todos esos entornos hicieron, solo se explican por la tolerancia, si no es por la aceptación del propio López Obrador. López Beltrán, Andy, aunque no le debemos decir Andy hizo lo que su padre le permitió, pero también
la impunidad que le está recetando la propia presidenta Sheinbaum. Que la presidenta de la República haya dicho, no vamos a abrir ninguna investigación, no hay ninguna prueba para abrir una investigación, y que más pronto que nada la Fiscalía General de la República haya emitido un tuit diciendo no va a haber ninguna investigación en torno a López Beltrán. Eso revela con toda claridad que la Fiscalía General de la República, el gobierno de Morena y la presidenta de la República no investigan a los suyos. No. Tienen a Ernesto Rufo en el penal de alta seguridad de Almoloya, pero no le abren una carpeta de investigación al delincuente López Beltrán. Oye, lo tiene además porque un juez de estos del acordeón, de la trampa, les otorgó la orden de aprehensión. Después de 20 negativas para librarle la orden de aprehensión. Porque no había ni pies ni cabeza en ese caso, en ese expediente. A mí me parece bien importante que seamos contundentes al decir que Andy López Beltrán no es la soberanía de México. A ver, que le quiten la visa a este par de criminales, Andy López Beltrán, a Rubén Rochamoya, Marina del Pilar, a Américo Villarreal, a Alfonso Durazo y a quién sabe cuánto gobernante y funcionario más de Morena, no afecta a los intereses de 130 millones de mexicanos y mexicanas. Afecta a los intereses puntuales de un movimiento político que está en el poder gracias a los nexos que tienen con los criminales. Afecta a los intereses de la presidenta de este país, afecta a los intereses de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, afecta a los intereses de un grupo político que se dio terreno en nuestro país para poder llegar al poder. Ni que Andrés Manuel López Beltrán representara la dignidad de los mexicanos, pues. O sea, todo lo contrario. Todo lo contrario. Es increíble que usen el escudo de nuestro país, de nuestra soberanía, para defender a estos criminales, y me parece muy importante decirlo tal cual, afecta a esos intereses. ¿Y hasta cuándo vamos a poder reconocer que ya no se trata de una excepción? Ya es la norma dentro de ese partido político, cada vez son más los nombres, y estamos hablando pues del hijo del fundador de ese movimiento. Entonces, pues ni a dónde se pueden hacer ya, o sea, hay que decirlo con todas sus letras, o cuántos funcionarios más, cuántos gobernadores con nexos, cuántas personas más para que podamos decir lo que son un narcopartido que hoy está gobernando este país. Y además perdió el piso por completo, ¿no? Porque él escribe como si fuera, no sé, creyéndose quién, esa carta a Donald Trump. Pues lo que dicen los que saben de caligrafía, no nada más de caligrafía, sino de hacer investigaciones de esa carta, es que claramente quien lo escribió estando en la chingada, es decir, su papá, que su papá es el que escribe la carta y que claramente no lo escribe para el presidente Donald Trump, le escribe para su movimiento, para sus seguidores, y decirles, aquí estamos sobres, ustedes no se preocupen, aquí no sucede absolutamente nada. Sin embargo, también debemos de decir, ¿qué está sucediendo en el contexto? Nunca antes en la vida de este país, democráticamente hablando, habíamos tenido un partido y un gobierno en el poder con tanto poder como este. Sin embargo, ¿qué está sucediendo? A pesar de que desaparecieron los organismos autónomos y de que ya no hay división de poderes y de que se quedaron con el INE, con el TRIFE, no pueden controlar la narrativa. Entonces, primero lo que nos empezaron a hacer fue que había que controlar a las defender a las audiencias. Entonces, ¿quieres defender a las audiencias o quieres evitar que te digan que eres un narco político, un narco partido y un narco gobierno? Ahí está. Luego nos hicieron las listas. Que no son listas, no son listas. Ah, sí, perdóname, Luisa, perdóname, Luisa, pero sí son listas y sí las hiciste. Y sí a todos los periodistas, sobre todo, porque los políticos para eso están y para eso tienen fuero, pero los periodistas pues nos pusiste un tiro al blanco en la espalda. Si algo nos pasa, pues es tu responsabilidad. Pero a pesar de tener todo el control y de tener 1,000, 8,000, como dice Luisa Gutiérrez, de popularidad, pues ¿qué crees? Que no pueden controlar la narrativa. ¿Y cuál es la narrativa? Que en el 27 no van a tener un día de campo y que lo que está pasando en los Estados Unidos, las investigaciones, sí les está subiendo el agua y sí tienen miedo. Y además la cascada de dinero público que tienen, porque ellos sí tienen una lana para aceitar a su aparato de propaganda. Una estructura de operación política con recursos públicos, el Estado y ahora ya también los instrumentos de represión, la persecución política, insisto, selectiva, meter a la cárcel a críticos,
a candidatos incómodos, a personas que les resulten desfavorables para sus intereses. Perseguir a Maru Campos, ¿no? Para perseguir a Maru Campos o cualquier otro que se aparezca en el camino. Ya quedó muy claro que vamos a ver a un gobierno utilizando los instrumentos de represión política, para perseguir sus intereses, para poder mantener el poder. Soberanía es que los aguacateros puedan exportar su producto michoacano a Estados Unidos. Soberanía es que las remesas de los esfuerzos de los paisanos lleguen a la casa de sus familias. Soberanía es que tengamos empleo. Soberanía es que existe inversión en nuestro país. Y soberanía implica que todo el aparato de servicios que recibe a los turistas en nuestras playas mexicanas puedan recibir a esas personas, a ese gasto. Soberanía no es defender la visa de López Beltrán. Soberanía no es tapar los negocios de López Beltrán. Soberanía no es meter por debajo de un cajón el desfalco millonario del huachicol fiscal. Soberanía no es utilizar los instrumentos de poder del Estado para financiar al partido político en el gobierno. Soberanía no es proteger a López Obrador en su madriguera. Soberanía es un país que tiene libertad, que tiene instituciones, que tiene progreso, que tiene prosperidad compartida, que tiene Estado de Derecho. Eso es soberanía. Y lo que nos dijo la presidenta Sheinbaum en representación de López Obrador es que los intereses de los mexicanos se pueden ir al carajo siempre y cuando no molesten a los señores López Obrador y el señor López Beltrán. Que se vaya al carajo el país y la relación más importante en la frontera más compleja, una de las fronteras más complejas del mundo, que se vaya al carajo esos intereses, pero que no le toquen la posibilidad del que el señor López Beltrán vaya a ver a su hermano a Houston o no sé dónde está. Ese es el balance de intereses que nos pone el gobierno a los mexicanos en nuestra cara. Es más importante la visa de un bueno para nada que todos los millones de mexicanos que en México y en Estados Unidos procuran a sus familias y procuran el bienestar de nuestro país. Esa es la ponderación. Tal cual, es defensa a ultranza de uno. Y que 130 que viven en México, más 40 que viven en Estados Unidos, y que dependen de la sensibilidad de la relación, que esos 170 millones de personas se vayan al carajo, pero no toquen a López Beltrán. No, sí. Ahora, cada vez más cerca está el radar de la justicia de Estados Unidos, porque están los vínculos ahí, porque están los nexos, porque están las evidencias, aunque no las quieran ver en México. Más allá de México y en México, quienes tenemos ojos para ver, vemos que hay en efecto acusaciones, señalamientos, documentos, videos, grabaciones, llamadas que involucran directamente a Andy López Beltrán y a sus hermanos y a su clan, a su familia, a sus amigos, que se han vuelto todos millonarios, que se empoderaron en el sexenio, porque no se entendería esto sin el auspicio de López Obrador, sin el beneplácito, sin el consentimiento de él y de sus compañeros de viaje en el sexenio, Jimena. Cada vez vemos cada uno de los esfuerzos que está haciendo Estados Unidos por desmantelar estas redes criminales que por supuesto también les afectan, y yo sí creo que pues como ha venido siendo cada semana, nos hemos sentado en esta mesa analizando uno de los movimientos que ha hecho Estados Unidos, y eso va a terminar en que por fin caiga esta narrativa. Digo, ya está cayendo, pero por fin caiga y caigan los intereses incluso de... Ahora, les está pegando en lo electoral, le está pegando en la preferencia electoral a Morena, le está pegando en la aprobación a la presidencia. O sea, si hay un costo, más allá de la justicia y la nula impartición de justicia en nuestro país, sí hay un costo político. Y lo vamos a ver en el 2027, yo estoy convencida, y por eso es que ellos han emprendido todas estas reformas jurídicas y legales para tratar de protegerse. Esta ley de la injerencia extranjera, pues totalmente absurda, porque precisamente están tratando de protegerse de esos resultados que ellos mismos esperan ante las encuestas que estamos viendo, que han caído tantos puntos de aprobación con los que inició la presidenta de México su sexenio. Pero a mí me hubiera encantado la misma vehemencia que utilizaron en esas cartas absurdas, porque además los momentos en los que apareció Andrés Manuel López Obrador con sus cartas, pues fue
para defender a estos criminales, a Rubén Rocha Moya, que esa demencia lo hubieran utilizado, por ejemplo, para exigir entablar un diálogo con el presidente vecino cuando se trataba de proteger a nuestros paisanos migrantes ante las redadas violentas, que esa demencia lo hubieran utilizado, por ejemplo, con estas sanciones que de pronto nos pone Estados Unidos, que afectan tanto a estados como el mío, en Michoacán, los aguacateros, a los limoneros, que esa demencia utilizaran para combatir al crimen que hoy tiene inmerso todos estos estados en la extorsión, en la delincuencia. Y lo más triste de todo es el futuro que nos están dejando a las nuevas generaciones, porque sin duda vendieron este país, se dieron el terreno para poder llegar y sentarse en esa silla, y por eso no vemos a Claudia deslindarse, porque ella llegó con la complicidad del crimen y vamos a ser nosotros, las nuevas generaciones, quienes tendremos que resolver la situación en la que dejaron a nuestro país. Y lo que nos queda muy claro y nos dejan ellos muy en claro es que si cae uno de ellos, pues caen todos. Entonces, que ellos están dispuestos a quemar todas las naves para no perder el poder. Y que sí que hay que incendiar el país, van a incendiar el país, que no les importa absolutamente nada. Sin embargo, sí tenemos las elecciones en el 2027, los números están cambiando, las preferencias han estado cambiando, y lo que tenemos que decir es que los narcos del bienestar no son los que deben de poner el miedo. Los narcos del bienestar tienen que estar donde están, y la ciudadanía es la que tiene el poder de salir a votar masivamente y cambiar el rumbo del país. Y cambiarle, eso es lo importante. Esa es la trascendencia, ¿no? de la elección del año que entra. Exactamente, porque lo que nos estamos jugando es muchísimo, y ellos nos han dado todos los días claras muestras de que, como decía Roberto y como decíamos todos en esta mesa, lo más importante es defenderse ellos. Lo que hicieron con Maru Campos, de cómo le estuvieron persiguiendo por desmantelar narcolaboratorios, ¿cómo? Y ahí no pides pruebas, ahí nada más le dejas ir toda la fuerza del Estado mexicano, y en cambio para defenderse ellos sí piden las pruebas. ¿Será que van a tener la cara dura de presentar a Andy López Beltrán como candidato? No, por supuesto. ¿Sí? Esa candidatura ya está decidida, y la decidió Andrés Manuel López Obrador. ¿Y de qué? ¿De qué irá el Tribago? Pues yo creo que de diputado federal. Y lo que busca es el fuero. Sí, es exactamente lo que busca es el fuero. Pero hoy, en esta jornada, hay dos imágenes muy contrastantes que reflejan un poco esta esquizofrenia sobre el mando político en el país. En la mañana, la presidenta acusando de injerencismo al gobierno de Estados Unidos por meterse con la visa de Andy López Beltrán. Pero por la tarde, Omar García Harfuch, en Argentina, en un evento auspiciado por la DEA, hablando de cooperación cada vez más estrecha. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de las dos es la posición de Claudia Sheinbaum? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos es la posición del gobierno de México? Queda clara la de Estados Unidos, ¿no? Que también ya está separada incluso dentro de Morena. Ya nos vamos porque nos llevan. Gracias, Lourdes.